Como mencioné al inicio del servicio, hoy estamos conmemorando el Domingo de la Reforma, o el inicio, mejor dicho, de la Reforma protestante, uno de los momentos más cruciales de la historia cristiana y algunos dirían de la historia occidental, de la historia del mundo. Hace más de 500 años ya, un monje alemán llamado Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, clavó 95 tesis o 95 proposiciones en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania. Contrario a lo que podríamos pensar, ese en realidad no era un acto incendiario, ni revolucionario, ni nada de eso. Era una práctica común de los profesores universitarios hacer cuestionamientos o hacer proposiciones para que debatieran entre ellos y así llegar a la verdad. Y eso era la intención de Lutero. Estaba preocupado porque veía muchas cosas en la iglesia de su época que, de acuerdo con lo que él había entendido en la Biblia, estaban equivocadas. Por ejemplo, la famosa venta de indulgencias, que si alguien moría, pues no sabíamos si iba a ir al cielo o al infierno, se quedaba en el purgatorio supuestamente, y entonces se pagaba una cierta cantidad para cortar el tiempo del purgatorio, y otras prácticas que habían desviado a la iglesia de su tiempo de las verdades bíblicas fundamentales. Y lo que comenzó como una inquietud de un solo hombre en un rincón de Alemania se convertiría en este movimiento grande que transformaría a Europa, el cristianismo y, como ya dije, a la historia occidental para siempre. Pero tenemos que recordar que la Reforma protestante no surgió de la nada. Ya antes habían habido, por lo menos 100 años atrás, otros hombres que habían intentado reformar a la iglesia o transformar a la iglesia. Por ejemplo, John Wycliffe en Inglaterra, que tradujo la Biblia al inglés cuando estaba prohibido hacerlo y cuestionó la autoridad del Papa. Jan Hus en Bohemia, que predicó contra la corrupción eclesiástica y lo quemaron en la hoguera por hereje. Y estos prerreformadores, como se les conoce, pagaron con sus vidas el precio de hablar la verdad del Evangelio. Y no llegaron a mucho porque parecían estar solos, aislados, y eran fácilmente derrotados. Pero todo ello fue como una pequeña semilla o varias semillas que se fueron sembrando, de manera que cuando Lutero alzó la voz, en realidad no estaba tan solo como él pensaba. Después de él hubieron otros hombres como Juan Calvino en Ginebra, Suiza, Ulrico Zwinglio también en Suiza, y otros muchos en Europa, en Inglaterra, comenzaron a unirse a este llamado a volver a la Escritura, a la gracia, a la fe. La Reforma protestante se extendió por Europa no con fuerza militar ni por el poder político, aunque ciertamente transformaron a los reinos y a los reyes de su tiempo, sino se movieron por la convicción de que Dios estaba guiando a su pueblo de regreso a las verdades del Evangelio. Y nosotros, como protestantes, heredamos ese movimiento de reforma y queremos preservar ese mismo deseo de que por la palabra del Señor, la vida de nuestra iglesia, la vida de nuestra sociedad, nuestra propia vida sea transformada y purificada. Pero hay algo importante que tenemos que recordar acerca de los reformadores, y es que por mucho que hayan logrado grandes cosas, no eran superhéroes espirituales, sino que eran seres humanos con fragilidades y con debilidades. Hay algo que no muchas personas saben acerca de Martín Lutero, y es que ese valiente reformador que desafió al Papa y al emperador luchó toda su vida con periodos de profunda depresión y ansiedad. Sus biógrafos incluso descubrieron que él acuñó un término en alemán que no me voy a atrever a pronunciar, pero que se refiere a los ataques espirituales de duda, desesperación y temor. Sus biógrafos dicen que había momentos en que Lutero se sentía completamente solo, abandonado, y que incluso cuestionaba si Dios estaba con él. Incluso llegaba a pensar que Satanás estaba con él y que Dios lo había
rechazado por completo. En sus escritos, Lutero confesó sentirse abrumado por la tarea que tenía, preocupado por las amenazas en contra de su vida y paralizado por la sensación de que estaba peleando una batalla imposible. Pasaba noches sin dormir, atormentado por las dudas, porque era un ser humano frágil, era un ser humano que necesitaba el consuelo de sus amigos, de Dios, desde luego. Y precisamente en esa humanidad de Martín Lutero, creo que podemos todos identificarnos. Antes de Lutero, había personas que sufren de ese tipo de emociones y de cambios y de soledad. Después de Lutero también. Y en el pasaje que leímos en Primera de Reyes 19, vemos a uno de los profetas más valientes y poderosos de la Biblia, precisamente sintiéndose solo, abandonado por Dios y con ganas de morirse. Como hemos estado relatando la historia de la Biblia, vamos a hacer una breve recapitulación desde donde nos quedamos la semana antepasada, cuando David fue ungido como rey de Israel. Y David logró establecer un reino unificado y después su hijo Salomón le sucedió en el trono y construyó Salomón un templo magnífico para el Señor, una casa donde el Señor habitara y todo Israel pudiera ir hacia el templo para adorar y encontrarse con Dios. La Biblia describe que fue una época de gloria y de fidelidad y de cercanía con Dios. Pero después de Salomón todo empezó a desmoronarse. De hecho, algunos dirían que incluso con Salomón. El reino se dividió y los reyes que siguieron no caminaron en los pasos de David, especialmente el reino norte, porque se hizo una división entre el norte y el sur. Los reyes del norte introdujeron la idolatría a Israel de una manera tan terrible que se arraigó profundamente. Uno de ellos, el rey Acab, se casó con Jezabel, una princesa fenicia que trajo la adoración a Baal, uno de los dioses más horribles que existían en ese tiempo. Y entonces los israelitas empezaron a adorarse y a postrarse delante de Baal y delante de Astarte, construyeron altares, persiguieron a los profetas de Jehová y los mataron, y entonces Jezabel trajo a sus propios profetas, y esa nación de Israel, que había sido llamada a ser luz a las demás naciones, ahora estaba en la oscuridad de la idolatría. Y esto muy parecido, hay que decirlo de paso, a lo que los reformadores encontraron en la iglesia de su época, en la iglesia romana de su tiempo. Una iglesia que había sido fundada sobre la roca que es Cristo, comprada con su sangre preciosa, acumulaba prácticas, enseñanzas, tradiciones que los alejaban del evangelio. La gracia había sido reemplazada por las obras, la fe había sido reemplazada por los rituales, el acceso directo a Dios había sido reemplazado por la mediación humana. Y entonces los reformadores miraron la iglesia de su tiempo, Elías miró al Israel de su tiempo y vieron una desviación de la verdad de Dios. Y en medio de esa oscuridad espiritual, Dios levantó a Elías como profeta, un profeta valiente, como ya lo decía, poderoso en palabras y en milagros. Se enfrentó a los reyes, se presentó ante Acab y le dijo que Dios había dicho que no llovería más en Israel hasta que se arrepintieran. Y en uno de los episodios que quizás más nos gustan de Elías, hizo un desafío a los profetas de Baal, 450 profetas de Baal en un duelo espiritual en el Monte Carmelo. Los reunió y les dijo: vamos a ver quién es el Dios verdadero, si es Baal o si es Jehová, el Dios de Israel. Hicieron una prueba de sacrificios, donde el primer sacrificio que se consumiera por fuego sin que se le prendiera fuego, ese sería el Dios verdadero. Y los profetas de Baal pusieron su altar, pusieron la víctima encima, y dice las escrituras que pasaron todo el día haciendo una serie de rituales, de gritos, de encantamientos, rajándose la piel, los músculos, y nada pasaba. Y Elías se burlaba de ellos y les decía: pues está en el baño, háblenle más fuerte. Y entonces cuando llegó el turno de Elías,
hizo que se llenara de agua el altar, una zanja alrededor, todo estaba húmedo, clamó y fuego del cielo descendió, consumió todo, ¿verdad? Demostrando que Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y entonces Elías hizo una masacre de los profetas, un triunfo victorioso para Elías y para el pueblo de Dios. Pero ese Elías que había logrado ese milagro, esa demostración del poder de Dios, ahora recibió un mensaje de la reina Jezabel y le decía: que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no he hecho con tu vida lo que hiciste con los profetas. Y ese profeta que solito había vencido a 450 profetas de Baal, que había hecho descender fuego del cielo, que había enfrentado al rey sin pestañear, huyó corriendo al desierto, se sentó debajo de un árbol y le pidió a Dios que le quitara la vida. Le dice: Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Se sentía un verdadero fracaso Elías, se sentía como si todo lo que hubiera hecho no hubiera tenido sentido, no hubiera cambiado en nada. Jezabel seguía teniendo poder, la idolatría continuaba y se sentía solo y abandonado. Y nosotros podemos sentirnos a veces también así. En nuestra vida, estoy seguro, más de una vez sentimos que nuestro esfuerzo no vale la pena, los sacrificios, los esfuerzos que hacemos no tienen sentido. La semana pasada tuvimos nuestra junta de iglesia y podríamos pensar, ¿verdad?, que quisiéramos que la iglesia creciera, que la iglesia se revitalizara, que nuestras vidas se transformaran, que nuestras familias se restauraran, que la comunidad alrededor fuera impactada por el Evangelio, pero también es cierto que podemos sentirnos como Elías. Miramos alrededor y vemos que somos poquitos, vemos que quizás falta gente que se ponga en la brecha, gente que esté dispuesta a trabajar. Algunos nos sentimos cansados después de años de servicio. Encima luchamos contra las influencias del mundo que parecen tan poderosas, tan atractivas y tantas cosas, ¿verdad?, que nos pueden abrumar como iglesia, sin contar, además, lo que pasa en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, en nuestra familia, todo ello. Deseamos, como Elías, que Dios haga vibrar, haga vivificar su obra en medio de nosotros, pero nos sentimos cansados, frágiles, desanimados y nos preguntamos: ¿vale la pena? ¿Será que estoy solo? ¿Será que realmente cambia las circunstancias si hago algo? Y es precisamente en ese punto, en el punto más bajo de Elías, donde se encuentra con el poder de Dios. Elías, deseando morir, se encuentra con un ángel se acerca y lo toca, y fíjense, no lo sermonea, no lo regaña, no le aplica el ya tan conocido y familiar, pues échale ganas, no, ¿verdad?, sino que lo consuela, lo alienta, le dice: levántate y come. Y dice que había ahí un pan cocido sobre las brasas, una vasija de agua. Elías comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel lo visitó otra vez, le dijo otra vez: levántate y come. Y Elías se reconfortó. Y qué importante esto que nos enseña Elías aquí, porque nosotros somos un ser completo. Nuestro cuerpo es tan importante como nuestro espíritu. Y hermanos, muchos de los problemas espirituales y el desánimo que tenemos se debe a nuestras necesidades físicas también. Cuando estamos cansados, cuando no comemos bien, cuando no dormimos bien, nuestra alma, nuestro espíritu también se ve afectado, nuestras emociones se distorsionan, nuestro pensamiento se distorsiona. Y voy a hacer una confesión, hermanos, una confesión personal. Ustedes saben que hace algunos meses comencé en la maestría y a mis 36 años he descubierto que no puedo hacer lo mismo que cuando estaba en la universidad, desvelarme 2 noches seguidas, a lo mejor sin dormir y estar fresco como la lechuga. Ya no tengo esas fuerzas. Paso horas frente a la computadora, a veces mal comiendo o de plano no comiendo.
cansado, desvelado. Y hermanos, confieso que he visto que mi estado emocional y mi estado espiritual también se ven afectados. Y hermanos, nunca o pocas veces pido esto, se los digo ahora, oren por su pastor. Oren por su pastor. Y tengo que recordarme esta verdad de Elías, que mi cuerpo y mi espíritu, mi alma están conectados tanto que una cosa afecta a la otra. Un maestro de hace algunos años decía, a veces la mejor práctica espiritual que puedes hacer es tomarte una siesta y descansar. Después de que Elías descansó, el Señor lo volvió a llamar y le dijo, lo llamó y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le dijo al Señor, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y entonces Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y dice el relato bíblico que pasó un viento fuerte y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías escuchó ese silbo, se postró y adoró al Señor, porque se había encontrado al Señor en ese sonido suave y tenue. En nuestro mundo actual, muchas veces estamos llenos de tanto ruido, de tantas distracciones, incluso a veces en nuestra iglesia estamos llenos de tantas cosas que hacer, tanto ruido y tanto sonido que nos distrae de escuchar verdaderamente a Dios. Queremos encontrar a Dios en el espectáculo, en el milagro, en el terremoto, en el fuego que destruye todo, pero Elías se lo encontró en el silencio, en la calma, en la paz. Y a veces, hermanos, también tenemos que aprender a hacer silencio para escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que quedáramos en silencio, simple y sencillamente afinando nuestros oídos para escuchar a Dios? No sé si pudiéramos hacerlo ahora. La gente dice que en menos de 5 minutos ya estamos buscando el teléfono, ya estamos buscando algo que hacer. Necesitamos aprender a guardar silencio para estar atentos a la voz de Dios. Y cuando Elías escuchó ese silencio y adoró al Señor, entonces Dios le dio un mensaje y una comisión. Le dijo, ve y regresa por el camino, ungirás al rey Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, para que sea profeta en tu lugar. Dios le dio a Elías el plan que tenía que hacer. No le pidió a Elías que elaborara una estrategia, que hiciera el FODA, que hiciera el análisis financiero, nada de eso. Le dijo simple y sencillamente, ve y haz lo que siempre has hecho como profeta. Unge reyes y unge a un sucesor. Haz lo que te toca hacer, lo que te corresponde hacer, no hagas nada más allá de eso. Y aquí hay algo interesante, porque Elías tenía que ir y ungir a nuevos reyes y a un nuevo profeta en su lugar. Estamos hablando aquí de un cambio completo en la geopolítica de la región y un cambio en su propio ministerio. Y es interesante porque Elías iba a pasarle la estafeta ahora a Eliseo, pero Elías se quedó todavía un tiempo con Eliseo. Muchas veces tenemos que pasar la estafeta a alguien más, que alguien continúe nuestro trabajo, pero eso no significa que ya vamos a sentarnos, al menos no por un momento. Tenemos que acompañar a las nuevas generaciones, a la transición hasta que se desarrollen y encuentren su vocación dada por Dios. Así que Elías hace lo que Dios le pide, lo que Dios siempre le ha pedido hacer, y entonces va a ungir a estos personajes. Y al final el Señor le dice,
yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. 7,000 personas. Elías pensaba que estaba solo. Tan solo estaba, tan solo se sentía que no podía ver a 7,000 personas. A veces nos pasa así, nos abstraemos en nosotros mismos, no alcanzamos a ver todo lo que está alrededor, toda la gente que está alrededor, que tiene nuestro mismo propósito, nuestra misma idea, que a lo mejor se sienten solos, ¿verdad? 7,000 personas sintiéndose solos, qué fácil hubiera sido voltear y ver y entonces unirse. 7,000 personas. Estaba pensando esto, ahora que estábamos leyendo el texto, Elías, eran 450 profetas de Baal. 7,000 es el doble de 450 multiplicado por 10. Es decir, era más, mucho más de los profetas enemigos los que estaban del lado del Señor. Hermanos, a veces miramos a nuestro alrededor, vemos la banca vacía, vemos la otra banca vacía y decimos que poquitos somos, pero quizás, hermanos, pudiéramos ver que hay más gente de la que pensamos, que no solamente somos nosotros como Tercera Iglesia, que hay una iglesia en Nazareno, en el Distrito Centro, hay una iglesia en el mundo, que desde la Reforma empezó a crecer y crecer y crecer y crecer y llenar cada rincón del mundo. Pero en todo esto que Dios le manda a Elías, comer y descansar, escuchar el silbo apacible, guardar silencio para escuchar la voz de Dios, ir a cumplir lo que le corresponde hacer y mirar que hay gente alrededor. Todo eso lo hace Dios. Elías no puede hacerlo. Elías no tiene las fuerzas para hacerlo. Esto no es un mensaje de que nosotros tenemos que ponernos las pilas y salir y actuar y buscar y conseguir. No, porque no podemos. Es el mensaje de que Dios lo hace. De que Dios prepara para nosotros lo que necesitamos para ser fortalecidos, que Dios nos habla, pero que necesitamos aprender a escucharlo, que Dios nos llama para que hagamos su obra y que Dios pone a nuestro alrededor la gente para que podamos trabajar juntos en la obra del Señor. Eso significa que podemos aliarnos unos con otros para hacer lo que nos corresponde, servir con los niños, enseñar a la siguiente generación, dar clases de adultos, hacer obras de ministerios de compasión, recibir a la gente en la iglesia. A lo mejor significa no hacerlo en la iglesia, sino hacerlo en mi trabajo, predicar a las personas, dar testimonio en mi familia, atender las necesidades que veo cerca, alrededor de mi casa. Significa que podemos hacer tantas cosas, pero que no estamos solos. No estamos solos. La historia de la Reforma nos enseña la misma lección. Lo que comenzó con individuos solos, se logró en un movimiento mayor cuando se conectaron. Elías pensaba que estaba solo, que estaba derrotado, y se dio cuenta de que había más personas que estaban con él. Y nosotros podemos darnos cuenta también de que no estamos solos, que nos tenemos unos a otros, pero sobre todo que tenemos a Dios que está con nosotros para renovar y avivar nuestra vida personal, nuestra familia, nuestra iglesia y la obra de Dios en medio de nosotros. La Reforma transformó el mundo cristiano, Elías transformó la historia de Israel, y nosotros, por gracia de Dios y en su poder, podemos transformar también a nuestra comunidad. No estamos solos, Dios está con nosotros. Amén. Amén.